¿Cómo están, chicas de cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana ingresamos a la semana 34 y nos corresponde realizar un tema nuevo. En el caso de ustedes nos toca realizar incluso un nuevo formato de texto que no hemos realizado hasta el momento y es un diagrama de flujo. Vamos a estar aprendiendo paso a paso cómo realizarlo y en base a qué tema lo vamos a estar desarrollando. Sin más, comencemos con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas, como lo pueden ver en pantalla y tal como se los mencioné en la introducción del video, esta semana vamos a estar desarrollando un diagrama de flujo. Es un formato textual nuevo, es un tipo de organizador visual que no hemos trabajado hasta el momento, así es que estoy muy contenta por mostrárselos. ¿Ok? Comencemos preguntándonos qué es lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana estamos desarrollando la competencia de escribe en su lengua materna y el producto es elaboramos un diagrama de flujo de la ruta a seguir en caso de actos de violencia contra la mujer. O sea, es un diagrama de flujos que nos va a ayudar a saber qué ruta debemos de seguir cuando somos testigos o cuando estamos siendo de alguna forma observadores de alguna escena de violencia contra la mujer. Así es que creo que es un formato que nos va a ayudar mucho para organizar ese tipo de información y es un formato o es una actividad en todo caso que nos va a permitir también averiguar cómo es que debemos accionar ante una situación de violencia de este tipo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Comencemos primero preguntándonos qué es un diagrama de flujo. ¿Okay? Un diagrama de flujo o los diagramas de flujo representan en forma gráfica la secuencia que siguen las operaciones de un determinado procedimiento o el recorrido de las formas. En pocas palabras, un diagrama de flujo básicamente nos permite visualizar por medio de gráficos o por medio de figuras geométricas una serie de pasos o los pasos que conforman una determinada secuencia. ¿Está bien? Continuemos. ¿Cuáles son sus características? Podemos distinguir algunas características muy puntuales. Aquí tienen en pantalla un ejemplo de diagrama de flujo. Obviamente es un diagrama de flujo muy sencillo. Solamente para mostrar estas pequeñas características que les decía, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de flujo y dice qué hacer en el caso, por ejemplo, de que una lámpara no funciona. Dice, la lámpara no funciona, ¿ok? Ese es el tema de este diagrama de flujo. Dice, ¿está enchufada la lámpara? Sí o no. ¿Está quemada la ampolleta? Sí o no. Es un diagrama de flujo bastante sencillo, pero lo puse de ejemplo para poder definir ciertos aspectos importantes. Primero, la utilidad. Los diagramas de flujo se emplean principalmente en el análisis de procedimientos. ¿Por qué digo análisis de procedimientos? Porque es un diagrama que nos permite ver a detalle cómo es que cada uno de los procedimientos que nosotros llevemos a cabo tiene una consecuencia o qué hacer en caso de que un determinado procedimiento tenga dos resultados diferentes, ¿no? Por ejemplo, este caso dice, la lámpara no funciona. Vayamos al siguiente paso, dice, ¿está enchufada la lámpara? Sí o no, ¿no? Es un procedimiento que nos lleva a dos consecuencias diferentes y en base a cada una de esas consecuencias serán las acciones que debemos de tomar y serán los pasos que siguen en el diagrama de flujo, ¿ok? Punto número 1, la utilidad. Entonces, punto número 2, los gráficos. Utilizan una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso. Por ejemplo, en el diagrama de flujo que tenemos en pantalla, podemos ver diferentes figuras geométricas, ¿no? Tenemos una elipse, tenemos rectángulos, tenemos también figuras de rombos, ¿ok? Y cada uno de estos gráficos tiene en realidad un propósito que apoya la información que está conteniendo, ¿ok? Punto número 3, la organización. Las formas, es decir, estas figuras geométricas que les acabo de decir hace un momento, se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso. Justamente se llama diagrama de flujo porque es un tipo de organizador cuyas flechas nos indican cuál es, valga la redundancia, el flujo de las actividades, cuál es la secuencia que debemos de seguir según sean las decisiones que tomemos en determinados puntos del diagrama, ¿ok? Y cuarta característica es la clasificación. Los diagramas de flujo pueden clasificarse por su presentación, por su formato o por su propósito.
¿ok? Por su presentación, visualmente cómo se ve, por el formato, de repente horizontal, vertical y por el propósito. Hay diagramas de flujo, por ejemplo, que podemos seguir en casos muy técnicos como este. Hay diagramas de flujos que podemos encontrar en algún manual o hay diagramas de flujos como el que vamos a hacer hoy día que tienen ya una connotación de responsabilidad social y que nos van a marcar pasos o los pasos que debemos realizar cuando nos enfrentamos a una situación de violencia como la que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Continuemos entonces. Justamente vamos con los últimos pasitos que les había tocado. Los símbolos más utilizados en la elaboración de un diagrama de flujo. Recuerden que cada uno de estos símbolos, cada una de estas figuras geométricas tiene un propósito. No es solamente un fin meramente estético, no es para que se vea bonito, no es que aquí se ve bonito un rombo, aquí se ve bonito un círculo, sino que cada uno de estos elementos geométricos tiene un propósito dentro del diagrama. ¿Estamos? Ok, continuemos entonces. Tenemos aquí los símbolos más utilizados para los diagramas de flujo. Tenemos al inicio la elipse, ¿ok? La elipse se utiliza al inicio o término de nuestro diagrama. Por ejemplo, aquí se utiliza una elipse porque estamos comenzando y aquí se utiliza también una elipse porque estamos terminando, ¿ok? Entonces, ven cómo cada uno de estos símbolos tiene propósito. El propósito de la elipse es iniciar o terminar el diagrama de flujo. Siguiente paso, la actividad. La actividad normalmente se enmarca en rectángulos, ¿ok? Por ejemplo, si es que aquí hubieran seguido más pasos y este no fuera el final de este procedimiento en L, aquí podríamos seguir considerando rectángulos, ¿ok? Siguiente símbolo, miren este tercer símbolo, ¿no? Tiene la forma de un rectángulo ahí que le falta una esquinita, ¿no? Y este símbolo se utiliza cuando queremos representar o queremos dar a entender al lector que en este paso tenemos que adjuntar algún tipo de documento, ¿ok? De repente estamos haciendo un diagrama de flujo sobre cómo recoger tu DNI en la RENIEC, por ejemplo, ¿no? Y ahí, en un determinado momento, tienes que presentar de repente algún documento, algún voucher o algo de ese tipo, entonces utilizas este tipo de símbolo. El siguiente punto o el siguiente símbolo, mejor dicho, es un rombo, ¿ok? Un rombito, y este se utiliza cuando llegamos a un punto del diagrama en el que tenemos que tomar una decisión o en el que nos van a dar dos alternativas diferentes. Por ejemplo, aquí dice, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? Este enunciado está enmarcado en un rombo porque es un momento dentro del diagrama en el que yo tengo que tomar una decisión o en el que me enfrento a dos alternativas. Es decir, cuando llegas a un momento de tu diagrama en el que le das al lector dos alternativas, sí o no, en esos casos tenemos que utilizar los rombos. Luego nos dicen, nos hablan de este triángulo invertido, se utiliza cuando queremos anexar algún archivo, dice, ¿no? Indica que se guarda un documento en forma temporal o permanente. Luego tenemos este otro símbolo que es un conector de página. Dice, representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo pueden ser tan sencillos como los que tenemos en pantalla o pueden ser muchísimo más amplios dependiendo de la secuencia que estás describiendo. Y si llega un punto en el que el diagrama de flujo de repente no te alcanza claramente en una hoja, pues utilizas este símbolo para indicar que el diagrama continúa en la siguiente página. Luego tenemos también el circulito, que es conector. Dice, representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con una parte lejana a este. Interesante. Y por último tenemos la dirección de flujo o línea de unión. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones, ¿no? Básicamente son esas flechas. Por ejemplo, aquí las flechas claramente me están indicando dónde tengo que ir. No estoy yendo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Cuando llego a este punto, tengo que elegir entre seguir abajo o ir a un lado, ¿no? Entonces, las flechas justamente direccionan el flujo de las acciones. ¿Estamos? Bien, esos son los elementos entonces de nuestro diagrama de flujo. Realmente no es muy difícil, basta con organizar la información y de repente organizarla y tener en cuenta
qué símbolos debemos de utilizar en cada paso, porque estos símbolos organizan la información y, como siempre, orientan al lector a entender qué es lo que está leyendo. ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El punto más importante dentro de su trabajo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Punto número 1. Reúne la información sobre el tema. Recuerden que el tema de esta semana es cómo prevenir o qué acciones tomar para prevenir casos de violencia contra la mujer o cómo actuar en todo caso si estamos siendo testigos de un caso de violencia contra la mujer. ¿Ok? Les voy a dejar anexado en la descripción del video y en la plataforma Classroom varios documentos que nos ha brindado la plataforma Aprende en Casa. Varios documentos y bastante información sobre este tema para que ustedes puedan realizar un diagrama de flujo muy bien informadas, ¿ok? Paso número 1, entonces, reunir información sobre el tema. ¿Cómo debemos actuar cuando estamos en una situación de este tipo? ¿Ok? ¿A quién tenemos que llamar? ¿A qué entidades tenemos que recurrir? ¿Qué documentos tenemos que presentar? Si queremos, por ejemplo, presentar una denuncia, ¿ok? Toda esa información la tenemos que reunir antes de realizar nuestro diagrama de flujo para que no se nos escape ningún detalle. Punto número 2, organiza la información en pasos. Una vez que tenemos toda esta información amplia, la organizamos por pasos. ¿Qué debemos hacer primero? De repente, si estamos siendo testigos de un acto de violencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Qué hacemos si queremos de repente acompañar a la persona violentada a de repente asentar su denuncia en una comisaría, ¿no? Básicamente organizar la serie de pasos que debemos de seguir ante una situación como esta. Punto número 3, define el formato del diagrama. ¿Okay? Una vez que hayas organizado tu información, vas a definir qué formato utilizas. Si de repente dispones tu diagrama de flujo de forma horizontal o de forma vertical, como en el ejemplo anterior. Todo este tema de los formatos depende mucho de qué tanta información hayas recabado y de qué forma la hayas organizado. ¿Ok? Punto número 4, realiza el borrador de tu actividad considerando las figuras geométricas adecuadas. Una vez que ya organizaste todos los pasos, es momento de decidir en qué tipo de figuras geométricas vas a enmarcar estos enunciados, ¿no? Recuerda que cada figura geométrica tiene un propósito. Entonces es importante que, a fin de que tu diagrama de flujo sea coherente, revises esta tablita, tengas esta tablita a la mano y enmarques la información en las figuras geométricas correctas. ¿Ok? Paso número 5, pasa a limpio tu actividad. Una vez que ya tienes el bosquejo de tu actividad, puedes pasarlo a limpio de repente considerando algunos otros detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, el color. Aquí vemos, por ejemplo, que ha considerado diversos colores para cada uno de los pasos o consecuencias de estas acciones, ¿sí? Y último, adjunta las fuentes. Obviamente ustedes van a citar fuentes diferentes de información. Nadie aquí es de repente experto en el tema. Tenemos que recurrir a fuentes de información, de repente el Ministerio de la Mujer, cuál es el protocolo que tiene la policía para actuar ante estos casos. Entonces, al final de haber graficado tu diagrama de flujo, considera esos a modo de créditos, digamos, considera esas fuentes, ¿no? Considera las fuentes en las cuales tú has investigado y de las cuales tú has recabado información. ¿Listo? Entonces, tengo en pantalla, y con esto quiero terminar, un ejemplo de cómo les propongo yo que inicien su diagrama de flujo. Esto es un ejemplo simplemente, ¿ok? Es un ejemplo de cómo podría comenzar de repente tu diagrama de flujo. Por ejemplo, podemos comenzar de esta manera, ¿no? Comenzamos en elipse, no se olviden, siempre comenzamos en elipse. Dice, estoy presenciando un acto de violencia contra la mujer. Siempre comenzamos de ahí, ¿no? Estoy presenciando un acto de violencia contra la mujer. O de repente no estoy presenciando, pero me han comunicado. De repente una amiga me ha dicho que sufre maltratos de parte de su enamorado. De repente tengo el testimonio de un familiar que sé que está sufriendo esta condición. Entonces, partimos de ahí. Estoy presenciando o soy testigo o me he enterado de un caso de este tipo, ¿ok? Jalamos la flechita, acá está, jalamos la flechita y llegamos a un rombo. Dice, tiene lugar en mi domicilio, es decir, este acto de violencia tiene lugar en mi domicilio. Ojo que miren la figura que he escogido. He escogido un rombo. ¿Por qué? Porque llega el momento de tener que tomar una decisión
o llega el momento dentro del diagrama en el que me van a dar dos opciones, ¿ok? En este caso me dan dos opciones. ¿Tiene lugar en mi domicilio, sí o no? Si es que sí, de repente, solo un ejemplo, el primer paso sería resguardarme en un lugar seguro, ¿no? De repente cuidar mi integridad e ir a un lugar seguro fuera del agresor o lejos del agresor, ¿no? Y si es que no, la otra alternativa, llamar a la línea 100 o la línea 105, que es de la policía. Este es un ejemplo de cómo podrían ustedes comenzar su diagrama de flujo, ¿ok? Solamente es un ejemplo, una pequeña propuesta para que vean cómo es que se organiza y cómo es que las figuras geométricas siempre deben de acompañar o servir de soporte a los enunciados que están siendo enmarcados, ¿ok? Entonces, eso es para mí lo más importante. Ahora, hay diversas plataformas por las que ustedes pueden hacer esto. Este ejemplo que les he puesto en pantalla lo he hecho simplemente utilizando las formas del PowerPoint, algo muy sencillo, todas las formas que ustedes necesitan están en PowerPoint. Tienen de repente otras aplicaciones, ya les he hablado anteriormente de Canva, tienen Prezi de repente, también lo pueden hacer en Prezi e incluso pueden darle movimiento a su diagrama de flujo o lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. La única condición es que el texto esté bien organizado, que cuiden la organización y que sea un diagrama coherente. Es decir, si vamos a utilizar una figura geométrica, que esta figura geométrica sea consecuente con la información que contiene. Ya saben, comenzamos en elipse, si tenemos que tomar una decisión, seguimos en rombo. Aquí yo he considerado rectángulos porque no pretendo que este sea el fin de mi diagrama de flujo, sino que la idea es que este sea solo el inicio, por ejemplo, de su diagrama de flujo y que ustedes continúen añadiendo información, ¿ok? Entonces, chicas, esa es la actividad de esta semana. Espero que les haya gustado, espero haberlo explicado de la forma más sencilla posible. Recuerden que es importante, o uno de los pasos más importantes, es recabar información, recabar la mayor cantidad de información posible con respecto al tema para que también brindemos información veraz. Este es un tema muy delicado, el tema de la violencia contra la mujer. Es un tema bastante triste en verdad y que aqueja mucho a nuestra sociedad. Así es que sea también pretexto ese trabajo para informarnos, para saber cómo es que debemos actuar ante estas situaciones y si es que hacer una buena producción, de repente también nos podemos quedar con este texto, pegarlo en algún lugar de nuestra casa para que esa información esté a la mano, ¿no? Y podamos ser nosotras agentes de ayuda si es que vemos a una persona que sufre de ese tipo de violencia. De repente tenemos, ojalá que no, pero de repente sucede que somos testigos de que a una vecina la están violentando de esa manera, tenemos cerca nuestro diagrama de flujo y sabemos cómo actuar. ¿Está bien? La idea de todas las actividades que estamos realizando aquí en el área de comunicación es que sean también actividades productivas, que sean actividades que promuevan la investigación y también la responsabilidad social. Muy bien, amplío pantalla entonces para despedirme y brindar algunas recomendaciones finales. Muy bien, chicas, entonces eso es todo por esta semana. Espero que haya sido de su agrado, espero haberlo explicado muy bien y haberme dado a entender también para que ustedes puedan realizar una actividad muy llamativa y sobre todo que les sirva. ¿Ok? Nos estamos despidiendo entonces por medio de la plataforma YouTube. Nos vemos hasta la próxima semana, pero en nuestro momento sincrónico por WhatsApp en tan solo unas horas. Cuídense mucho, chicas, y den lo mejor de sí en esta actividad. ¡Chao!